Sabía que dentro de mí también vivía una cosa sin forma, inimaginable, que jugaba cuando yo jugaba, comía cuando yo comía, era niña mientras yo lo era. Estaba segura de que la cosa iba a manifestarse, a dar signos de vida, y aunque la idea me parecía espeluznante, no dejaba de buscar esos signos en todos los pasillos de mi vida. Pero había algo intocable, algo que la cosa no le era posible acceder, ni siquiera aproximarse. Estoy hablando de Diego, mi único hermano, un ser de un mundo tranquilo y extraño, mucho más insondable que el universo de donde provenía la cosa. Diego era mío, y ella me dejó ese territorio libre durante años. Mi madre fue llamada a la escuela para rendir cuentas a los padres de Marcelita sobre un asunto misterioso e inadmisible. ¿Qué hiciste? Nada, mamá, comí pastel de chocolate. ¿Nada más? Te lo juro. Mi madre me tomó en sus brazos y me besó en la frente. Más que un gesto de amor, era como si sus labios hubieran impreso un sello de confianza entre nosotras. Señora, hace 2 días mi hija le convidó a la suya el pastel de chocolate que ella misma preparó. Sí, lo sé. Entonces también sabrá que para agradecerle, su hija le agarró el cuello a mordidas a la mía. Ana. Mamá se avergonzó. La mirada de la cosa saltó rencorosa y triunfal. Me suspendieron 3 semanas, pero Marcelita siguió usando cuello alto durante varios meses. A partir de ese año, y creo que con cierta razón, comencé a tener miedo de mí misma. Miedo a la cosa que sentía crecer en mí. Miedo de los cambios que producía en mi cuerpo. Miedo, sobre todo, de los actos que podía cometer sin darme cuenta. La cosa era experta en adueñarse de momentos. Lo más terrible explotó una mañana entre Diego y yo. Como siempre, él levantó la cara para saludarme en el espejo. Era nuestra manera particular de desearnos los buenos días. Pero en esa ocasión, mi hermano se quedó atónito, como si hubiera visto algo en el reflejo que a mí se me había escapado. Su cara se transformó y desde mi lugar supe que se había roto algo. ¿Qué tanto estás mirando? ¿Qué te pasó? ¿Ya no te acuerdas cómo me dijiste eso? Uno comienza a morir desde que nace, decía mi abuela. Diego, en cambio, comenzó a hacerlo esa mañana. La cosa lo fulminó en cuestión de segundos y a través de mi propia mirada. En mi cabeza reconocí de inmediato una voz muy semejante a la mía, pero también ajena. Con ella, la cosa se dirigió a mí, y a pesar de la confusión, sus palabras resonaron en mi oído con nitidez. Es tu culpa. Yo no tengo nada que ver. Siempre pensé que mi vida había sido aburrida, y sabía que poco a poco perdería todas mis facultades. Me pasaba la vida imaginando la forma de mantener a salvo mi memoria visual, que apreciaba como mi único tesoro. Ahora, con este nuevo empleo, el universo de los ciegos me abría las puertas. Desde la muerte de Diego, la cosa había permanecido discreta, pero yo estaba segura que regresaría en cualquier momento con más fuerza. Pues nuestro doctor acaba de renunciar. Es un salario muy mínimo y son 2 veces a la semana. De acuerdo. Venga desde mañana. Mañana nos vemos. Hasta luego. Cuando fui a hacer mi primera lectura al instituto, leí el libro Las 1001 noche. Lo hice de inmediato para evitar el horror de tenerlos ante mí. Mi nerviosismo parecía divertirlos y la audiencia en mi hora aumentó. Fue allí donde conocí a Cacho. Lo primero que noté de él es que le faltaba parte de su brazo y cojeaba al caminar. Perdón, discúlpeme. ¿Usted es la nueva lectora? Sí, así es. Ah, mire, léale muchos poemas y le seguro que le va a... ¿Les gustan los poemas? Muchas gracias. A mí me dicen acá, así que nos vamos a estar viendo por ahí. Mucho gusto. Soy Ana. Hasta luego. Hasta luego. Nacho. Nacho. ¿Cómo estás? Bien, gracias.
paseo, ¿eh? Adiós. A partir de ese momento empezó la amistad con el Cacho. Casi siempre nos sentábamos en el patio del instituto a platicar, disfrutando del sol, veíamos los coches pasar. Nuestras pláticas se hacían amenas, siempre tenía algo nuevo que contarme. Nos soltábamos a las carcajadas. Era un hombre con un sentido del humor inigualable. Me preguntaba, ¿cómo podía andar siempre sonriendo, a pesar de su discapacidad? Admito que Cacho alegraba mis días. Sin embargo, por miedo de que la cosa se abalanzara sobre él, o por pena misma, trataba de que no se hiciera notorio lo estupefacta que me dejaba cada tarde al escucharlo. Siempre que me saludaba, Cacho me dejaba su olor particular, y su pequeña barba la sentía como una lija. Recuerdo perfectamente una tarde, me empezó a contar de sus amigos que vivían en un lugar tétrico pero único. Hizo énfasis en Madero, uno de los más estimados por él. Prometió presentármelo y ese día llegó. Llegamos a un cuarto totalmente oscuro. No recuerdo las dimensiones. Se escuchó una voz al fondo y era la de Madero. Me llamo Madero. Yo soy Ana. ¿A qué edad perdió la vista, Madero? A los 13 me echaron aerosol en los ojos. ¿Hace cuánto conoce a Cacho? Hace aproximadamente 10 años. ¿No te sientes solo desde que perdiste la vista? ¿Tú qué crees? ¿Por qué me haces todas esas preguntas? Me interesan los testimonios como el suyo para entender a los internos del instituto, Madero. ¿Ah, sí? Pero ese instituto no sirve de nada. A ti solo te interesa la ceguera. Tienes que retirarte. Tengo cosas que hacer. Estuve ahí porque necesitaba una respuesta, una alternativa para esa vida cada vez más cercana, porque como él, yo iba a perder la vista a causa de un enemigo incontrolable. Fui a casa de Cacho, tenía que explicarle todo. Yo no soy la persona que tú piensas. Alguien se está apoderando de mí y esto no es muy reciente. Y si te lo cuento es porque escapé de su dominio por un instante. Cada vez esto es más rápido, Cacho. Bueno, déjame empezar otra vez. Cuando yo era niña yo tenía un hermano y él murió por... Es una enferma mental, no, ya no tengo la menor duda. Quieres llamar la atención y como no lo logres, eso te enfada. Cacho, es que tú no lo entiendes. Déjame explicártelo. No, ahora no. Pero ¿por qué no, Cacho, ¿por qué no? Madero murió. Me llamaron para identificar el cadáver. Estaba todo lleno de moretones. Tenía uno en el brazo que parecía una marca de fraile. Cacho, no. Permanecí inmóvil y comencé a llorar. El Cacho me miraba estupefacto. Desperté exhausta y sin saber dónde estaba. El Cacho dormía junto a mí, o fingía hacerlo. Levanté la cabeza y vi que el Cacho me estaba mirando con una cara parecida a la que hago cuando visito al ginecólogo. Retiré la mano bruscamente, pero ya era demasiado tarde. Cacho, discúlpame, tenía curiosidad. Permanecí allí algunos minutos, tratando de ordenar en mi mente todos los acontecimientos de la tarde anterior. Me sentía tranquila, satisfecha. Cuando me levanté, apenas veía las formas de los muebles. Caminé hacia la entrada del metro y elegí mi rumbo. Fui a sentarme en las escaleras que llevaban a la calle. Desde ahora, el metro sería mi hogar. Mientras estaba sentada en la escalera, mi mente se fue despejando y poco a poco el miedo desapareció. Ya no veía las formas, pero la luz comenzó a hacerse más intensa. Sentí un escalofrío. Durante varios minutos, la cosa y yo nos escuchamos juntos.
Por fin has llegado.